Hola, cinéfilo. El conflicto entre Israel y Palestina, uno de los más antiguos y complejos de nuestra era, sigue dejando profundas huellas en quienes lo viven y lo padecen. La raíz del olivo, un documental que se presentó en la pasada edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, se adentra en las experiencias personales de la diáspora palestina, explorando temas como la identidad, el exilio y la resistencia, mientras rinde homenaje a la solidaridad internacional. Hoy nos acompaña su director, un joven cineasta cubano-boliviano que visita nuestro set por segunda ocasión. Así que disfruta la entrevista y no olvides que luego Joel del Río ofrecerá su habitual comentario de crítica cinematográfica. Buenas noches, bienvenido a su espacio de la entrevista dentro de Te Invito al Cine. La invitación semanal a eso, a asistir a las salas o a disfrutar de cualquier manera de las películas grandes, pequeñas y medianas que en el mundo son. Documentales, cortos, aquí hemos hablado de todo. Y también de algún que otro realizador que pasa por extranjero o que pasa por cubano y que está entre las dos nacionalidades. En ese caso, más o menos, está Sergio Eguino, amigo mío de siempre y primero estudiante, lo conocí en las aulas. Tal vez no era el mejor de los estudiantes, pero talentoso sí fue siempre. Bueno, vamos a dejar que toda esta historia la haga Sergio. Bienvenido a tu programa en el cual ya estuviste. Sí, ya. Para presentar tu documental, el penúltimo. Sí, donde están los girasoles. Realmente es un docu-reportaje. Un docu-reportaje. Un docu-reportaje. Sí, porque tú haces un tipo de documentales después que egresaste de FANCA, claro. Y tal vez durante también, un documental que está muy cerca de la experiencia directa, de lo social, del documental de reportaje que tiene que ver con noticias, ese tipo de cosas. Lo cual es una variante cultivada dentro del nuevo cine latinoamericano desde siempre. Incluso en tu segundo país o tu primer país, en Bolivia, es muy usual este tipo de cine comprometido, otros le llaman de barricada, pero en ninguno de estos casos hay una catalogación de mi parte que sea peyorativa ni mucho menos. Estoy tratando de definir el cine que haces. Sergio, ¿qué era aquel documental? Bueno, ¿dónde están los girasoles? Para actualizar a los que no lo vieron el programa. Sí. Es un docu-reportaje que cuenta la historia de 3 jóvenes cubanos y cómo trabajan desde sus comunidades por hacer mejor su entorno. Es eso. En Cuba. Que son muy críticos con la realidad, pero también son muy, digamos, ejecutivos en la resolución de los problemas más cercanos que tienen. Uno es un delegado del Poder Popular, el otro es un activista en contra de la violencia de cualquier tipo. Tiene un proyecto que nació como en contra de la violencia hacia las mujeres, pero que fue creciendo y es en contra de cualquier tipo de violencia. Y Débora, que es payasa terapéutica en el oncológico, pero ha tenido otras experiencias como educadora popular, tanto fuera como dentro del país, y entonces lucha porque su hijo y porque todos los niños cercanos a ella sean felices en Cuba y que no se pierda la cultura, que fue uno de los logros más fuertes de la revolución. Muy relacionado con eso que algunos psicólogos han impuesto como una palabrita o palabra,
que el diminutivo no debe usarse nunca en casos como este. Como una palabra de moda, que es resiliencia, ¿no? Sí, resiliencia. A mí, Pero no, a ti no a te mí gusta me, no, mucho. a mí me gusta resistencia, Resistencia. que ¿te es gusta más? diferente. Claro que sí, porque la por qué? resiliencia contiene el hecho de aceptar la realidad tal cual es y poder sobrellevarla. Sobrellevarla más o En menos, cambio, la claro, resistencia es una lucha contra esa... contra los aspectos ese, más exacto. agresivos de la realidad, Exacto. por llamarla de alguna manera. El documental aquel llegaba después de un trayecto, después de egresado en Fanca. Hiciste varias cosas Sí, después. hice varias cosas. de A ver, ¿qué egresado. pasa? Yo siempre he querido hacer ficción. Ficción y me interesa el documental, lógicamente, pero es como que la vida me ha llevado a hacer documentales, a hacer reportajes, porque, bueno, yo me gradúo, estuve un tiempo colaborando con medios de prensa, estuve con Prensa Latina, estuve con Telesur, bueno, con Por eso Resumen se notan los Latinoamericano. vínculos de tu documentalista con la noticia, con el periodismo. Sí, claro, que yo me he ido Audiovisual. alejando de eso. De hecho, el último material, que es La Raíz del Olivo, no tiene de periodístico, para nada. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando de la raíz del olivo, que Eh, para eso está aquí. Sí, sí. Y bueno, por otra parte, cuando fui a Bolivia, yo fui a Bolivia porque la ministra de Culturas vio unos proyectos que yo había diseñado para la televisión, le gustaron y me contratan al Ministerio de Culturas. ¿Desde cuándo no ibas a Bolivia? Yo no iba a Bolivia, casi 8 años que no iba a Bolivia. O sea, bastante tiempo. Todo el trayecto que estuviste aquí estudiando. Todo el tiempo que estuve aquí estudiando. Y me contaste que tú habías nacido en Cruces, que Yo eso nací es en Cruces. un Cienfuegos. municipio de las provincias centrales de Cienfuegos. Sí, Entonces sí. eres un guajiro cubano boliviano. Yo soy un guajiro cubano boliviano. Y, Exacto. insisto, nada de peyoración o de peyorativo en el término guajiro. No, no, Mis no, padres para son nada. guajiros, así que no puedo, en ningún caso cabe la peyoración. Entonces, has hablado sobre el campo en tus documentales, Sobre sobre la experiencia rural, vamos a decir. Realmente no tanto. Más, a ver, yo tengo 4 piezas autorreferenciales que hice en un posgrado que pasé en la ICTV, en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Ahí sí, ahí hablé de mi madre, de mis raíces, hablé de mis abuelas. El autorreferencial tenía que hablar del campo donde Sí, tú sí, no, naciste. no, por supuesto. Y descubrí muchísimas cosas, de hecho. Descubrí cosas tan interesantes como que... En tu mismo pasado. Sí, sí, y en el de mis padres. O sea, parte de mi tendencia temática en el documental tiene que ver absolutamente con obsesiones de mis padres, con cómo entienden el campo, la vida rural, cómo entienden a las personas Que te con las trasladaron a ti de alguna manera. me la trasladaron. De hecho, hay una cosa muy interesante. Yo tengo un material que se llama Reconocer, en el que yo busco al niño que fui para intentar entender por qué soy como soy y hice una revisión de todo el archivo de mis padres, de mi infancia, digamos, de mis 5 a 9 años, una cosa así, que había una tendencia en esa época que era hacer cartas, o sea, a través de la cámara a la familia en Cuba, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, porque el High 8 y todo esto estaba como que era muy fácil conseguir. Entonces, en las embajadas nos pasábamos una cámara y mandábamos mensajes aquí a la familia. Claro. En ese entonces era mucho más difícil comunicarse, no estaba el WhatsApp, no estaban las llamadas de video ni nada por el estilo, y las llamadas telefónicas eran sumamente caras. Descubrí en la manera en la que están filmadas esos videos caseros, mucho de la forma en la que yo filmo algunos detalles, algunos elementos de la cotidianidad. Entonces podría decir... Es decir, es un código que tienes asumido. Sí, completamente. Oye, no me terminaste la historia de la ministra de Cultura Ya y voy los para allá. proyectos. No, Muy brevemente, que tenemos que caer Sí, en la ya. raíz del olivo. La ministra de Cultura me llama, me contrata como creador de contenidos en el Ministerio de Culturas, en el canal estratégico TV Culturas, que lo que intentaba era... ¿Estaba recién graduado? Yo estaba recién graduado, sí, prácticamente. Intenta revalorizar la cultura que estos 500 años ha sido como que más acallada. Tal vez por eso me acerqué mucho también a los principios del cine, del movimiento del nuevo cine latinoamericano, Claro. que eran como uno de los objetivos. Me vi muy reconocido San en eso. Ginés, Seguino y Exacto. tal. Sí, sí. Por mencionar solo los bolivianos. Sí, sí, claro. De hecho, con San Ginés tengo una relación muy linda porque ha visto el documental este último, La Raíz del Olivo. Me invitó a su casa a verlo con él.
Si quieres, después hablamos de eso. Qué honor, ¿no? Sí, no, fue Uno de los espectacular. patriarcas del cine latinoamericano. Ya más allá de que sea nuevo, viejo o intermedio. Sí, Jorge sí. Sanguinet es uno de los grandes maestros del cine de esta región. Entonces, ¿y qué Te pasó? termino la historia. ¿Sí? Trabajé en el Ministerio de Culturas y en el Ministerio de Culturas la realidad como que me empujó a hacer materiales de este tipo de corte, más periodístico, más documental, para mostrar la transculturalidad que existía. Hice un programa que se llama Somos Bolivia, que creo que tiene 13 episodios, que son personas diferentes y cómo mezclan la tradición con una cultura un poco más occidental, un poco moderna, entre digamos, comillas. exacto. Oye, me voy a comportar como el maestro regañón, que también soy. No, está bien, y está usted bien. no me dice ni una vez más la palabra material. Ok, Reportaje, documental, lo que usted quiera, pero material no. Ya, ok. Es Se un dice vicio. mal Sí. en muchos programas de televisión en Cuba. Material, solo el de archivo. Está bien. Hasta ahí lo admito, pero material no. Material es cemento, la arena, el ladrillo. Está bien, profe, está bien. No sé si no se ponga bravo, porque No, claro que ya no. usted no está para regaños, pero igual me gusta que se usen las palabras adecuadas en este mundo del audiovisual. Es un vicio, ¿no? Sí, Se claro, usa mucho. ya como- que se ha impuesto, Es desgraciadamente, lo de material. Sí, es verdad. Es una obra. Bueno, en fin, a lo que vamos, Sergio. La raíz del olivo. ¿Cómo llegas a este tema que pareciera peregrino, ¿no? Ajá, El a tema ver. de las luchas palestinas. Te decía que el título parece de Kiarostami, La raíz del olivo. Sí. Porque es esa misma zona del mundo. ¿Qué cosa es La raíz del olivo? A ver, La raíz del olivo es un documental en el que se cuenta la historia de 5 palestinos que actualmente viven en Cuba. Aplauso. Nada de material. Es un documental. Un documental. Sí, que cuenta la historia de 5 palestinos que actualmente viven en Cuba. Y cómo el genocidio y la ocupación israelí, sobre todo a raíz de los hechos del 7 de octubre, les afecta en la cotidianidad. Pero también... El 7 de octubre. El 7 de octubre es la respuesta de la resistencia palestina ante el genocidio israelí. Exacto. Ajá. Entonces ellos viven acá, llegaron aquí después de esa fecha. Antes. Estaban desde antes. Son 4 estudiantes de medicina De y medicina. un estudiante de ingeniería mecánica que ya no es estudiante de ingeniería mecánica porque lleva 36 años viviendo en Cuba. Él no ha podido regresar y de hecho la vida, así como la vida a mí me ha llevado a los reportajes y a los documentales, a él lo ha llevado al periodismo. O sea, él es ingeniero mecánico, pero realmente lo que hace es traducciones, hace notas, hace coberturas De periodismo. Exacto, para- poner al mundo al día de lo que está pasando. de lo que está pasando en Palestina. en su lugar de origen. Sergio, y cualquiera imaginaría que recurren mucho a la entrevista. ¿Es así? Es así y no tan así. Y no tan así. Y no tan Explícanos, así. a ver. De hecho, en La raíz del olivo es muy gracioso porque hubo mucha confusión respecto a cómo se hizo La raíz del olivo. Se habla de testimonios y sí, parte de testimonios, pero también parte de textos que escribieron los protagonistas, cartas que yo les mandé a escribir. Porque, a ver, te cuento un poco el proceso. Primero, cómo llegué al documental y después te cuento el proceso de realización. Que te lo pregunté. Perfecto, pero voy. No me contestaste. Dale, hazlo. ¿Cómo llegó al documental? Yo ya había trabajado, había colaborado con Resumen Latinoamericano en materiales, docureportajes, coberturas, y etcétera, etcétera. Ahí sí caben materiales. Ajá. Ahí Entonces, caben materiales. El último documental que hice, Donde están los girasoles, lo hice con Resumen Latinoamericano y tuvo muy buena aceptación, tuvo bastante difusión, digamos, sobre todo en contextos de resistencia y de solidaridad con Cuba. Entonces fue Graciela Ramírez, la directora de Resumen Latinoamericano, quien me llama y me dice: Sergio, mira, está pasando tal cosa a raíz del 7 de octubre, nosotros lo estamos viviendo así, tenemos que hacer un documental sobre el tema. Mira lo que ha pasado con Basel. Basel es uno de mis protagonistas en el documental, es el que te digo que ha vivido 36 años aquí. ¿Qué había pasado con Basel? Basel perdió a 300 familiares suyos el 28 de diciembre a raíz de lo que sucedió el 7 de octubre. Comenzaron a bombardear Gaza, ¿sabes? Los desplazaron para Rafah. El padre de Basel había sido víctima de la primera Nakba en 1948. De niño fue desplazado.
Y bueno, toda su vida la ha dedicado a la lucha por la liberación de Palestina. ¿La Nakba qué cosas son? ¿Los desplazamientos estos? La Nakba es la conocida como la catástrofe por los palestinos, que fue 1948, los primeros desplazamientos que hizo Israel. Cuando Israel ya empezó a situarse como una potencia. Entonces, el padre de Basel había sido víctima de esa primera Nakba. Toda su vida la dedicó a la resistencia por la liberación de Palestina y decidió no moverse de su casa. De hecho, le dijo a Basel, esta no va a ser otra Nakba, yo me quedo, esta es mi casa, y toda la familia de Basel, o sea, la familia más cercana, se quedó con el viejo. ¿Y todo eso está en el documental? Todo eso está en el documental. Todo eso está resumido, muy resumido en el documental. ¿Por qué? Porque son 5 episodios y cada episodio no excede los 12 minutos. Son materiales, son documentales cortitos. No, son 5. Son 5. 5 personajes. En La Raíz del Olivo son 5 personajes. Son Watan, Omaima, sí. Murid, Bailasan y Basel. Entonces, ¿qué pasa? ¿A nivel de qué afinidades llegaste tú a esos 5 personajes? Porque no podemos hablar de todos porque se nos va el tiempo. No, claro que no. Siempre me gusta mucho hablar de Basel porque fue como que el motor que movió el documental. Graciela me dijo, bueno, mira lo que pasa con Basel. Es una persona con la que tengo una relación muy linda, Basel. Y me sorprendió sobre todo el hecho de que él no quería que se hable de los 300 familiares. Él me dijo, mira, no quiero que se haga nada por mi padre ni por mi familia, porque son solo 300 almas martirizadas en 77 años ininterrumpidos de genocidio y ocupación. Sería injusto no hablar de todos. Y de hecho son 300 almas que han sido martirizadas. En estos 14 meses ya son 45,000 los martirizados a causa del genocidio. Entonces él no quería que se hable, si no se hablaba de todos. Pero es muy difícil. Entonces, tú no siempre hablas del hecho puntual, de lo que está ocurriendo ahora mismo. No. Sino le das una perspectiva un tanto histórica al asunto. Sí y no, porque yo me até mucho a ver. A las noticias. No, para nada. Ahora te cuento el proceso. La cercanía con esta persona, que yo tomé como personaje dentro del documental, hizo que entienda cuál era el tono que teníamos que seguir. En redes sociales nosotros vemos imágenes atroces de lo que está sucediendo y oímos muchas cifras. Entonces la parte periodística, la parte de docureportaje está cubierta. Lo más importante para mí en ese momento era la experiencia más humana, la experiencia más humana e individual, exacto. De hecho, yo utilicé dispositivos de la no ficción. Sí, basta poner cualquier noticiario de cualquier emisora. Bueno, no de todas, porque no en todas se cuenta lo que está pasando. No. Pero te dan todas las cifras. Es decir, la cifra es un asunto de periodistas. Tú eres un documentalista. Exacto. Estudias también el alma, más allá de las cifras. Aunque puedas incluir cifras también. Claro, fue el objetivo. Porque cuando uno escucha cifras y ve imágenes como las que vemos en redes sociales todos los días, a veces uno tiende a normalizar y a deshumanizar el hecho. Tienes toda la razón y eso es un peligro enorme. Es un peligro enorme. O una victimización y revictimización de las mismas personas, del mismo pueblo. Y además eso, ocurre como una especie de anestesia peligrosísima. Eso está pasando siempre pasa, siempre sigue pasando y no hay nada que nos saque de ese círculo. Tu documental lo intenta, me imagino. Sí, de hecho tomé dispositivos de la no ficción y específicamente del cine autorreferencial. Irónicamente, el cine autorreferencial es del autor sobre sí mismo y la manera en la que lo atraviesan los hechos de la cotidianidad. Y puede hacer relaciones con el contexto. Otras circunstancias o personajes o contexto. En este caso, yo lo que intenté fue hacer documentales, o sea, hacer las cápsulas del documental que se acercaran a lo que quizá mis protagonistas quisieran hacer o hubiesen querido hacer si fueran cineastas. Me até mucho a lo que dice Jorge Sanginés en su ensayo sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo. Él dice que cuando él se acerca a la comunidad en Yaguar Maiku, que es su segunda película, de hecho la comunidad le prohibió filmar de la manera en la que Jorge Sanginés quería filmar y él tuvo que quedarse en la comunidad hasta que la comunidad le dijera a él
cuál era el mensaje que querían dar al mundo. ¿Qué eran lo que querían contarle a los demás? Jorge Sanginés dice que cuando se hace un cine político, cuando se hace un cine de este tipo, al final el artista tiene que poner toda su capacidad en la transmisión de una verdad que no le pertenece. Tiene que entender esa verdad, tiene que entender esa realidad y ser como el mediador de ese mensaje. Y sobre ese paradigma, sobre ese paradigma es que hicimos... Se nos está acabando el tiempo. Ya, el documental. Yo sigo con el material. Dale. No, tranquilo. Tampoco pretendo yo solo establecer esa quijotesca batalla contra el mundo. No, pero está bien. Tranquilo, hay que hacerlo. ¿Por qué la raíz del olivo? Para terminar, muy brevemente. La raíz del olivo, bueno, a ver, el olivo es un árbol que significa mucho para el pueblo palestino por la raíz. La raíz del olivo es una raíz muy difícil de sacar de la tierra. Es una raíz que se aferra a la tierra como el pueblo palestino se aferra. Una metáfora clarísima en todo. Sí. De hecho, la ocupación intentó erradicar campos de olivo como manera de expulsar a los palestinos de sus tierras. Hay una foto famosísima. Es casi que un símbolo de identidad entonces, ¿no? Sí, lo es. Hay una foto famosísima. Al igual que, ¿cómo se llaman estos pañuelos? La cufilla. La cufilla. Me encanta que lo hayas traído para que se sepa sí, es que es un de símbolo qué lado de del corazón está todo. Estamos todos. Sí. Entonces, me decías, ¿del olivo? Hay una foto famosísima, una mujer abrazando un olivo cuando la ocupación está intentando erradicarlos. Donde quede un palestino vivo está la raíz del olivo. La raíz del olivo. Y no se aleja de su tierra. Y cuando lo arranquen, retoñará, sin dudas. Exacto. Oye, Sergio, ha sido un gusto hablar contigo. Acuérdate que tienes que... Allá vamos. Tú me dijiste que me lo dijera en público, pero no me interesa. Okay. Va a ser bueno para ti. Sergio me eligió como tutor de su proyecto de doctorado. Sí. Y espero que camine con cierta velocidad, porque ya eso lleva bastante tiempo Sí, ya tenemos empantanado. Que tienes que ponerse a trabajar, hacer tus documentales hermosos, importantes, y además graduarse como doctor. No esperamos menos de usted. ¿A usted no le gustó que dijera que usted era mal alumno? No, yo era mal alumno. Yo era muy regado, imagínese, la inmadurez de... Talentoso sí, pero un tanto díscolo. Dice mi amigo Jorge Molina, también maestro. Yo era un barco. Un barco total. Sí, Oye, que terminó esta sección. Ha sido un gusto tenerte aquí en este programa. Un gusto. Una de las películas que mejor animó las jornadas cinematográficas de fin de año en la televisión cubana, digo porque se puso en un plazo de muy pocos días en 2 programas y 2 canales distintos. Fue El Conde de Montecristo, la más reciente versión de esta novela de Alejandro Dumas, una de las grandes novelas francesas de todos los tiempos, que según dicen todos los sitios de internet donde usted puede entrar, es la versión definitiva de la novela, la más fiel al original. Y aquí queremos hacerle algunas advertencias a propósito. Porque El Conde de Montecristo es una de las novelas que más veces yo me he leído en la vida. Resultado que la conozco lo suficiente como para decirle que de fidelidad, nada. Eso es pura propaganda de la productora, que El Conde de Montecristo, esta nueva versión, es resultado de alguna de las principales productoras francesas. Costó un presupuestazo como de 45 millones de euros. Fue la película francesa más cara del año, su producción. Y además de eso, el desembolso que implica hacer una película como esta, después se materializa en una propaganda tremenda, una divulgación a ultranza diciendo que la película es mucho mejor de lo que es. No es que El Conde de Montecristo sea una mala película, pero lo que sí no es una versión fiel de la novela, ni mucho menos. Es bastante fiel teniendo en cuenta las 24 versiones anteriores que sí fueron reductoras, simplonas, en fin. Pero no es una versión fiel al texto de la novela. Esto no es suficiente para descalificar una película que tiene un diseño de producción de ensueño, vaya, con todos esos castillos, palacios, un vestuario y una puesta en general, con la música incluida, que simplemente la convierten en una superproducción a lo francés, que es distinta de la de Hollywood, con todo un rigor artístico y literario por detrás, que a veces las películas de Hollywood no tienen. A veces digo. Bueno, eso está en esta película.
Los problemas de que yo le veo particularmente al Conde de Montecristo, que de todas maneras me gustó, me parece una gran propuesta. Los problemas es que llevaron demasiado la trama hacia el terreno de la acción y la aventura, al género de acción y aventura. Y por lo tanto eso implica aligerar muchísimo la trama de la novela. Hay historias enteras que ni siquiera aparecen. Se cambia el principio y el final precisamente en función de hacerlos más espectaculares, más potables para el espectador contemporáneo que detesta que las películas terminen mal, como si la vida terminara bien siempre, pero bueno, en fin, el caso es que hay un cierto rechazo de los espectadores más jóvenes a que las películas, los protagonistas mueran o queden el muchacho y la muchacha separados, consideraciones de este tipo. Y en la película se hacen muchas concesiones en ese nivel para atrapar este tipo de público, y también el Conde de Montecristo se pierde ese lado justiciero, reflexivo y hasta filosófico que tiene el personaje en la novela, y aquí se convierte un poco en un héroe de acción, una especie de superhéroe, un hombre que lo puede todo porque tiene muchísimo dinero. Bueno, la gente que tiene muchísimo dinero lo pueden casi todo, pero de todas maneras está tratado como si fuera una especie de Superman. Y por otro lado tiene una apariencia como de muñeco de yeso que llega a ser un poco desagradable a veces, porque a fuerza del personaje querer ser contenido y frío y qué sé yo. Bueno, eso es en el aspecto de los defectos. Por otra parte, la película, hay unas cámaras flotando todo el tiempo en eterno movimiento y unas tomas aéreas y hay una toma espectacular atrás de la otra, de manera tal que no hay respiro para el espectador y tampoco hay mucha cabida para, ya les digo, grandes zonas de la novela que fueron suprimidas, como la historia de Valentina. Los que se han leído la novela lo recordarán, que es una de las más efectivas del Conde de Montecristo, o la historia de Maximiliano Morel, que aquí sale niño y nunca más vuelve a participar en esa trama. Bueno, en fin, el Conde de Montecristo es una de las grandes propuestas que el cine francés se pone al día con su tradición de cine de aventuras de origen literario, y es una película que garantiza el entretenimiento, un entretenimiento que no deja de ser, por eso, artístico, de interés en muchos sentidos, aunque tenga todos estos defectos que ya mencioné y que no pienso repetir, porque también es importante que usted vea la película, que no solo de Hollywood pues, debe vivir el espectador, porque fuera de esas fronteras se hacen muchísimas películas memorables. El Conde de Montecristo es una de ellas. Cinéfilo, luego de adentrarnos en la historia de exilio y resistencia que representa Sergio Eguino en su documental La raíz del olivo, agradecemos a este cineasta por acompañarnos hoy y deseamos que regrese en un futuro no muy lejano para comentarnos sobre una nueva película de su autoría. La próxima semana estaremos de vuelta con otros ecos de la reciente edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. No faltes el viernes en la noche. Así me das la posibilidad de decirte una vez más, te invito al cine.